La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Yo me formé en San Marcos, ¿no? Yo en realidad quería estudiar, cuando salí un poco del colegio estaba un poco, la verdad, perdida. Yo quería estudiar algo que tenga que ver con arte, pero sabía que no quería estudiar exactamente en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? O sea, no lo veía así. Entonces, lo mío siempre fue por el diseño, pero en realidad hay un tema siempre de presión familiar que te dicen, bueno, estudia una carrera universitaria. Entonces entro a San Marcos a estudiar arte, pensando la verdad que era arte mucho más, la parte práctica, ¿no? La parte más creativa, pero en San Marcos yo estudio historia del arte. Entonces, definitivamente la teoría, como nos decían los profesores desde el inicio en la universidad, te jala, ¿no? Es muy fuerte la teoría porque te empieza a gustar, empiezas a leer, investigar, pero siempre te queda la vena artística, ¿no? Entonces, en el interín, yo estudio una carrera corta de diseño de modas, de creo 1 año y medio, ¿no? Porque todavía, te estoy hablando pues hace más o menos 25 años, no había en Perú una carreras donde se estudiara el diseño de modas como hay ahora. Ahora hay creo 3 o 4 universidades que ya le imparten la carrera de diseño de modas, ¿no? En ese momento no había. Entonces, yo estudio diseño de modas, pero la verdad es que no me veía en un taller cosiendo, ¿no? Yo no quería hacer eso, yo quería dibujar, hacer diseños, y de pronto me cautiva el curso de historia del vestido, de historia de la moda, ¿no? Vamos a... Es interesante la pregunta, ¿no? Porque, a ver, yo creo que tú puedes tener ese bichito de investigar, y de hecho seguramente muchos lo tienen, que les gusta, ¿no? Pero la verdad que por lo menos en Perú, yo creo que todavía no existen las condiciones idóneas para que tú te dediques a investigar, ¿no? Tú tienes que compartir la investigación, si es que te dan horas de investigación en las universidades con horas de docencia. Y sabemos los que nos dedicamos a la docencia que la docencia no es algo que te toma demasiado tiempo, es algo demasiado demandante, ¿no? No es tan sencillo decir soy docente investigador. Entonces, esto hace de que los tiempos se hagan mucho más lentos, ¿no? Tú quisieras hacer más, pero la verdad es que nuestra realidad es esa. Hay muy poca inversión dentro de lo que es investigación o no la hay. Entonces, y si quieres vivir de la investigación, la verdad te tiene que gustar, porque tampoco es que vas a ganar pues mucho dinero. Es complejo este asunto, ¿no? Realmente creo que tienes que tener esa pasión y ese gusto. Entonces, a mí, de todas maneras, el ser profesora me ayudó a mí a estar actualizada, como sabemos que es este apostolado que es enseñar, ¿no? Estar actualizada, de pronto, este, eh, esa parte creativa que yo tenía se fue complementando, o sea, me daban capacitaciones con artistas, con creativos, y yo como tenía esta vena artística no desarrollada, porque ya me había dedicado a la investigación y a la teoría, empecé a varias cosas, ¿no? Tratar de hacer una historia del vestido, ¿no? Construirla del siglo XIX, pero que llegue a mayor cantidad de gente, ¿no? Porque a veces me topaba con que de repente no llegaba a mucha gente, entonces la gente no lo entendía, ¿no? Y también hacerla mucho más lúdica, sin restarle importancia a los contenidos, y más artística, ¿no? Entonces yo he dado cursos donde se supone que es de historia, pero hacen propuestas creativas muy interesantes, ¿no? Y parece mentira, todo esto va haciendo de que tú ya vayas en tu cabecita gestionando de repente nuevos proyectos, nuevas ideas, ¿no? Entonces, siempre si estás metido en la investigación, siempre vas a encontrar algunos puntos que te van a interesar. Por ejemplo,
yo investigo primero a la mujer en el 19, ¿no? Pero luego me interesa en sí el tema de la mujer. Y eh, hace 2 años participé en un congreso en Cádiz donde hablo sobre la vestimenta de la mujer en el mundo prehispánico, que yo todavía no saco una publicación, pero la estoy investigando porque obviamente es otro mundo, no es el 19, ¿no? Pero lo interesante es que ya parto de un marco del vestido, o sea, ya tengo, como se dice, no sé, regularmente ya tengo un rollo con el tema del vestido, entonces desde ese punto me acerco, ¿no? Pero claro, todavía me faltan algunas herramientas que son propiamente de repente más cercanas a la arqueología, sin que yo haga arqueología, ¿no? Pero es un poco lo que quienes más han estudiado estos temas, ¿no? Y además también motivada por qué razón, ¿no? No solamente por el tema de inclusivo, del tema de la mujer, que a veces mis alumnos me preguntan, profesora, y no habían artistas mujeres, porque siempre hace alusión a los hombres, ¿no? Y esta historia sesgada, sino también porque tenemos la dicha de estar en un país, ¿no? Tanto Perú como México, ¿no? Que tienen mucha riqueza cultural. Y en estos últimos años, por ejemplo, en la zona de Lambayeque, se han descubierto tumbas, la dama de Chormancap, por ejemplo, ¿no? Que habla de una tradición en el norte de mujeres con mucho poder. Ya está la señora de Cao en la cultura moche, ¿no? Entonces, de pronto me interesó también ese aspecto, o sea, ver el poder de la mujer y cómo se traducía a través del vestido, ¿no? Entonces, hago comparaciones y luego me doy cuenta que, por ejemplo, que hay mucha similitud con los trajes antiguos, con los trajes de la Edad Media, ¿no? Cómo estos trajes incluso hoy en Perú se mantienen hasta el siglo XXI, ¿no? Ya de repente muy aislado, las ancianas todavía, pero nosotros en el Perú podemos decir que tenemos una tradición del vestido de 5.000 años y es muy interesante, ¿no? Ver cómo, o sea, acá empiezas a entender cómo funcionan las culturas, ¿no? Como ahora que se habla de internet y que no sé qué, hay cosas que se mantienen por mucho tiempo, ¿no? Entonces, empiezo a hacer esas conexiones y hay algo que me interesa mucho, ¿no? Y por ejemplo ahora que me está interesando también el tema de lo ecosostenible, ¿no? Y de la ecomoda, porque es una tendencia, tú te das cuenta que en el pasado la gente no usaba y tiraba, la ropa te duraba mucho tiempo y había una valoración del trabajo con las manos, ¿no es cierto? Entonces, eso es una, digamos, una lección del pasado prehispánico que ahora la gente está tratando, porque hoy día estamos metidos en el tema de la moda, el cambio rápido y acelerado, pero de repente, cuidado, ¿no? Para, no sé, no hagas cosas tan rápido, no cambies tan rápido porque estás contaminando el planeta, ¿no? De todas maneras, creo que la actitud hoy en día nos lleva a repensar muchos temas, entonces no tienes por qué quedarte encasillada en el 19. No sé si te lo he dicho, pero yo creo que el 19 para mí fue un pretexto para investigar el vestido, que seguramente al inicio, pues ya yo lo dije, bueno, hay información sobre el 19, tengo, pero luego yo creo que es interesante que tú hagas, como yo digo, saltos cuánticos y veas otros periodos también, ¿no? Y veas desde dónde los puedes agarrar. Y yo los abordo desde un poco el vestido, ¿no? Desde el discurso que he ido armando en torno al vestido, ¿no? Hay varios puntos interesantes, ¿no? Primero que algo que de repente antes se decía como murmullos, ¿no? Como que, oye, lo escuché por un arqueólogo, fui al museo tal y por ahí lo dijo el guía, que también la mujer tenía poder o había un poder compartido, ¿no? Ahora tú sabes que las cosas tienen su momento. De repente en ese no era el momento que se dijera o no habían los suficientes elementos para hablar ya de un poder femenino, ¿no? Y luego en estos últimos años, por ejemplo, leí el libro de Maritza Villavicencio, que habla también sobre el poder femenino en el Perú antiguo, no necesariamente desde el traje, ¿no? Pero sí, esta investigación a mí me sirvió para entender un poquito más. Y tú te das cuenta en realidad que sin yo ser una especialista en el mundo prehispánico, donde hay cada proyecto arqueológico tiene su, valga la redundancia, sus arqueólogos, sus investigadores, y ellos seguramente están muy adentrados ahí, sin ser, digamos, una especialista o una arqueóloga en ese sentido,
me doy cuenta que, por ejemplo, se habla mucho de la madre tierra, se habla mucho de la Pachamama, y estos son poderes femeninos. Hay culturas, como por ejemplo hace un momento te comentaba, que son de la costa norte, que tienen, que las regenta el mar y las regenta la luna, y también están asociados con poderes femeninos, con los poderes que dan la vida. Entonces, desde el punto de vista, digamos, patriarcal, si quieres, hace que no veamos esto que todo el tiempo lo hemos sabido además, porque siempre hablamos de la madre tierra, siempre hablamos de la Pachamama, pero no lo atamos, ¿no? O de repente porque no había los suficientes descubrimientos, con un lugar más preponderante de la mujer, ¿no? Entonces, yo dentro de esta investigación, que la verdad la estoy haciendo, por ejemplo, me interesa y veo otra característica, ¿no? Otro hecho, que por ejemplo, desde el año 3000 antes de Cristo, en Áspero, ya se encuentra a una mujer que tiene una vestimenta muy sencilla porque tiene su túnica o su axo y su manto, ¿no? Con que es la señora de los cuatro tupus, se encuentra en Áspero. Estamos hablando más o menos de 2500, 3000 años antes de Cristo aproximadamente, el origen de la civilización en Perú y en el mundo, más o menos las culturas, Mesopotamia creo que es un poco más antigua, pero están por ahí, ¿no? Estas grandes civilizaciones. Me doy cuenta que hay una continuidad cultural desde esta señora, por ejemplo, hasta Juanita, que es una niña que en realidad es sacrificada, ¿no? Que de repente no representa un poder fuerte como las anteriores, ¿no? Pero que sí ya tiene todo un tema en su iconografía, ¿no? Y hay un tratamiento de repente hacia ella por representar lo puro, ¿no? Lo que se entregaba a los apus, ¿no? Entonces me doy cuenta que de todas maneras existen muchos años de dominio del tema de la mujer, ¿no? Que, que antes se desconocía. Por ejemplo, si tú ves las tumbas de Chordancap, ¿no? Que pertenecen a la cultura lambayeque, o ves el tema de la señora de Cao, te das cuenta que, claro, es una sacerdotisa, pero en el caso de la señora de Cao, no es una sacerdotisa con mucho poder, ¿no? Tiene mucho poder, es una adivina, y esto normalmente se les asignaba a los varones, ¿no? A los hombres, que eran los chamanes, los que podían predecir el futuro, pero a ella se sabe que fue una persona una mujer que predecía, que era una divina, ¿no? Entonces yo a veces siento que, digamos, el enfoque ha sido que la mujer que sabe mucho es, como dicen, ¿no? La bruja, ¿no? O sea, de alguna manera ha habido un tinte despectivo, ¿no? Mientras el hombre es el chamán, el que sabe, el sabio, el que puede pronosticar y es el astrónomo, la mujer que sabe es una bruja. Entonces, hay como que de repente conceptos que no sé, porque de repente occidentales, que hacen que no veamos en su justo valor los poderes que tiene la mujer. Entonces yo pienso que esto apenas empieza, ¿no? Yo apenas he tomado algunas de estos, encontré también que había una tradición en el norte de mujeres reinas con mucho poder, pero otro tema que tiene la historia, por lo menos en mi país, me imagino que en México sucede algo similar, que a veces las investigaciones están fragmentadas, uno investiga por acá, el otro por allá, y no hay una cohesión, tú no sabes qué está haciendo la otra persona, ¿no? Entonces yo siento que ahora con las redes sociales y con esta visión interdisciplinaria y que tú ya vayas a romper de repente estos estancos, ¿no? Dentro de la historia del arte, esto te permite poder hacer mayores conexiones, ¿no es cierto? Y esto es buenísimo, porque esa visión ya la tienen los europeos. Yo me acuerdo que una vez con la persona que yo trabajé, con Pablo Macera, decía, y claro, y me hizo la crítica a mí, bueno, tú investigas el 19, estás haciendo un ladrillo del 19, luego va a venir un investigador de Europa y seguramente va a armar los ladrillitos y él hace su libro sobre Perú a nivel general, ¿no? Y eso a veces sucede, que estamos todavía, por lo menos en mi país, con investigaciones muy fragmentadas y nuestra visión también es fragmentada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que esta mujer que yo encuentro una túnica y que tiene un manto y que es de áspero, que es de los orígenes de la civilización en Perú, que de pronto al norte, en Sondorillo, en Piura, también hay mujeres que tienen su túnica, ¿no? Es una túnica negra, o de repente, y esto hace unos años, una alumna mía fue a Tupe, ¿no?
que está en Lima, fue a Tupe y una anciana se vistió para ella y se vistió para ella con su túnica y su manto y se puso sus tupus. Vamos a eso, ¿no? ¿Cómo se ha mantenido esta tradición? Y esta tradición yo creo, y esa es otra de las razones por las que yo lo investigo, es que está agonizante, o sea, ya probablemente o hay dos cosas, o desaparecen completamente, o esta movida y este interés por lo antiguo hace que de repente resurjan, ¿no? Yo lo veo difícil, la verdad, porque estamos ante otras cosas, ¿no? Pero también estamos, pienso, en un momento de concientización, ¿no? Cada vez somos de repente más conscientes de que hay cosas que debemos tomar del pasado y no ver el pasado como ese lastre colonial de que el pasado es malo y que el futuro es lo mejor y la modernidad y la moda, porque de ahí viene la moda, pero no, el pasado puede ser muy bueno, puede ser muy aleccionador y hay cosas que nosotros deberíamos mantener, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este Claro, concepto de preservación que hoy día se maneja, porque hoy día se maneja mucho el tema de preservación por el tema del planeta, nos debería calar hondo, ¿no? Nos debería calar hondo para poder nosotros con esta actitud poder retomar temas que de repente o enfoques, ¿no? Que nos van a ayudar a entender y a ver desde otra perspectiva, ¿cómo se llama? No sé, los temas que estemos estudiando, ¿no? En mi caso, pues el tema preciso del vestido, ¿no? Sí, en realidad, a ver, justo estando acá en Madrid, ¿no? Eh, digamos, a ver, justo hace un momento conversaba con Pati y le decía, estoy en el lugar donde debo estar, ¿ya? Pero por decir de ahí, conozco acá en Madrid a Mariela Con y ella me invita a dar una charla para hablar en el Museo América que iban a hablar sobre Nicomé de Santa Cruz y me dice, bueno, podrías hablar sobre el vestido afroperuano. Entonces, ahí, por ejemplo, hay otra investigación, ¿no? Yo en la publicación que tengo hablo un poco en general, pero no me adentro a los afrodescendientes. Entonces, ¿a qué voy? Que como acá en Europa se trata de ver otros puntos, otras investigaciones, uno de los proyectos que tengo, por ejemplo, es el tema de los afrodescendientes, ¿no? O sea, a nivel de vestimenta, a nivel de tradición. Entonces, me interesa, por ejemplo, en los afrodescendientes, esta asociación, por decirte un punto, ¿no? Con el tema del color y del baile. Porque otro tema que me interesa mucho es el movimiento y el baile. ¿Por qué? Porque tú ves, por ejemplo, un flamenco o una danza árabe, ya que estoy acá en España, y tú ves que los mantos, los abanicos, la falda, ¿no? Como en el baile de la marinera, tienen realmente preponderancia. Entonces el vestido no se puede ver, o sea, sería muy triste que tú describas el vestido de la marinera y digas, bueno, tiene un pañuelito no sé qué y esto no sé. Entonces sería muy triste porque creo que donde vive el vestido, donde se da a conocer, es precisamente en el baile, que dentro de su vestimenta tienen mucho color, ¿no? Quizá por una manera inconsciente a través del traje de escapar de esta dureza con la que eran tratados, ¿no? Y eso voy, ¿no? Que así como de repente investigo y me interesa el tema de la mujer, ¿no? Y que es el mundo prehispánico, me interesan los cyborgs, que es siglo XXI. Entonces, y creo que les he encontrado una coherencia, o sea, no te puedes cerrar, ¿no? Imagínate si yo me hubiera cerrado solo al 19, no estaría saltando de un lado para otro. Hay una iniciativa de hacer en Perú el Museo del Vestido y bueno, se quiere trabajar también este tema como uno de los temas acá, haciendo una comunión con el Museo del Traje, ¿no? Entonces, estamos hablando, lo bonito de este momento es que cada vez hay más personas interesadas. Ya tengo personas que me dicen, Angélica, vamos para adelante con el proyecto, tú estás en España, pero de repente yo puedo viajar a Puno y hacer más entrevistas y completar esta investigación que ya está hecha, ¿no? También de mi investigación, por último, ¿no? Que es otro trabajo que también me está auspiciando, es trabajar todo el tema de los mantos y los cobertores y el ocultamiento de la mujer, ¿no? Porque yo investigo el 19 y está el tema de la tapada, pero había muchos mantos y muchas cosas que la mujer se enfundaba
o sea, esta es mi razón de vivir. O sea, si yo no tuviera ese ímpetu, esas ganas de investigar, yo no sé qué estaría haciendo. O sea, por eso que yo muchas veces he tenido que alejarme de mentores y eso, porque digo, de pronto es como que te quieren poner una cadena y digo, no, sabes que yo no, contigo prefiero ya, o sea, déjame equivocarme a mí solo, pero este es mi rollo. Y yo creo que si te dedicas y lo tomas en serio, puedes hacer cosas muy interesantes, ¿no?